Hola, ¿qué tal? De nuevo soy Alex Aliz, su amigo abogado ambulante, y si quieren conocer quiénes fueron las primeras parejas del mismo sexo en México que demandaron a sus congresos por negarles el acceso al matrimonio igualitario, quédense en este video que les contamos la segunda parte de la historia sobre el matrimonio igualitario en México. En el primer video que pueden ver en este mismo canal, explicamos cómo es que este primer debate sobre matrimonio igualitario llegó a la Suprema Corte a través de una acción de inconstitucionalidad. Es decir, un mecanismo que intentó echarla atrás, pero la Corte dijo es válido. Y lo dijo porque justo analizó que no había ninguna violación a la Constitución. Dijo, la Constitución protege igual a todos los tipos de familia, incluida la familia homoparental, y esa norma busca ese reconocimiento y ampliar un estatus de igualdad a las familias homoparentales. Y lo dejó válido a través de su sentencia en 2010. Entonces, la reforma en Ciudad de México fue en 2009, la sentencia de esta acción fue en el año 2010, y dijimos en el video anterior que en esa sentencia de la Corte quedó una cosa por ahí que no cuadraba muy bien. Y lo que la Corte en eso dijo es que si bien la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal había aprobado esa reforma, eso no significaba que todas las demás entidades federativas deberían regularlo de la misma manera o deberían hacer los cambios para aprobar el matrimonio igualitario. Entonces, ahí quedaba algo pendiente, pero lo que la Suprema Corte no contaban y los grupos antiderechos es que desde el activismo en el resto del país nos íbamos a apropiar de lo que la Corte había dicho para seguir haciendo preguntas de qué pasaba, sobre todo en aquellos estados que ahora pues no tenían ningún tipo de protección para las familias homoparentales. Y ahí el activismo de las entidades federativas empezó a jugar un papel importantísimo para avanzar en el matrimonio igualitario en otras entidades que no era la Ciudad de México. Decíamos también en el video anterior que el activismo y el impulso político de la agenda de los derechos de la población LGBTIQNB+, pues no era la misma que en Ciudad de México. No teníamos los mismos recursos, no teníamos la misma experiencia, ni la misma posibilidad de incidencia, por lo que tuvimos que buscar otro espacio. Y justo vamos a contar la historia de eso, cómo sucedió. Y bueno, ahí podemos analizar otra coyuntura. En el año 2009-2010, pues justo el activismo empezó a activarse en algunos estados. Y ahí estaban, justo después de que se aprueba esta reforma en Ciudad de México, pues las preguntas en el resto del país, pues empieza a hacer, ¿y nuestro estado cuándo? Eso sucedió por lo menos en Oaxaca, en donde me tocó estar acompañando estas discusiones. Y en el activismo, cuando surgen estas preguntas, empezamos a analizar que no teníamos, insisto, los mismos recursos ni las mismas condiciones para tener una incidencia que permitiera aprobar una reforma de este tipo, como en la Ciudad de México, al menos en Oaxaca. Y pues vimos en los tribunales la única vía para poder continuar trabajando el acceso a nuestros derechos. Y es así como en el año 2011, tres parejas del mismo sexo, claro, decidieron ir al registro civil a pedir su solicitud de matrimonio. Dos parejas de mujeres y una pareja de hombres dijeron, vamos a exigir este derecho, y presentamos su solicitud en el registro civil. Claramente, hay una serie de cosas que pasan ahí alrededor, pero para no hacer la historia bastante larga, en otro video contaremos los detalles, pues nos dijeron en los tres casos que no. Me tocó ser el abogado que acompañó esos procesos y pues ya esperábamos una respuesta de que pues en Oaxaca el Código Civil pues desde 1943 tenía una definición del matrimonio como la unión de un solo hombre y una sola mujer. Entonces, pues no esperábamos más. Sin embargo, necesitábamos esa primera respuesta para activar los medios de defensa para impugnar esas decisiones. Y es así como en agosto de 2011 promovimos los tres primeros juicios de amparo en México que reclamaban por parte de estas parejas del mismo sexo, pues que les hayan negado el acceso a la figura del matrimonio, con base pues en la legislación estatal que todavía no contemplaba una definición de matrimonio como en la Ciudad de México. Y así inició la historia de estos tres primeros amparos que, lo he dicho en muchos espacios, no sabíamos cómo iba a impactar esto a nivel nacional para los debates sobre el acceso a matrimonio igualitario.
Tuvimos entonces que iniciar 3 procesos, uno por cada una de estas parejas. Y pues teníamos también la noción de que pues en una primera instancia estas decisiones no iban a favorecernos y que teníamos que buscar en los recursos o impugnar esas primeras sentencias porque no esperábamos que un debate de esta magnitud sobre el acceso al matrimonio igualitario pues pasara fácilmente incluso en los tribunales. Y es así que tuvimos 3 decisiones, pero para nuestra sorpresa, de esas 3, una decisión de un juez de distrito por ahí de abril de 2012 ya daba la razón que se estaba discriminando a estas parejas. Eso fue inaudito. Entonces, incluso antes de que la Suprema Corte hablara de este tema a través de los juicios de amparo, pues un juez de distrito se atrevió a dar ese primer paso para decir que lo que le habían hecho a estas parejas y la norma del estado de Oaxaca, el Código Civil, pues les discriminaba en el acceso al matrimonio. Pero los otros 2 jueces dijeron pues que no se podía dar entrada a esta demanda de las parejas del mismo sexo por tecnicismos del juicio de amparo. Lo que básicamente dijeron es que si se concedía el amparo a estas parejas, pues la única vía de protegerles era obligar al Congreso del Estado a que reformara su Código Civil. Y el juicio de amparo, al menos en ese momento, todavía no tenía alcances de ordenar una reforma a una ley de esa magnitud, porque eso significaba ampliar la protección a otras parejas que no hubieran demandado. Y como saben, en materia de amparo hay un principio que básicamente el amparo funciona o funcionaba en ese momento para quien firmara esa demanda y nadie más. Y entonces de ahí es que se agarraron estos jueces, estos 2 jueces, para decir que por ahí no era la vía a través del juicio de amparo y básicamente que estas parejas tenían que esperar hasta que el Congreso aprobara una reforma para poder acceder al matrimonio. Pero afortunadamente tuvimos esta sentencia de otro juez donde dijo y ya reconocía que había una discriminación dentro del Código Civil de la ciudad del estado de Oaxaca y que pues había que hacer algo al respecto. El tema pues es que esa sentencia lo que dijo es que se inaplicara este artículo que estaba impidiendo que esa pareja accediera al matrimonio. Es decir, el juez dijo, este artículo que define la unión de un solo hombre y una sola mujer en Oaxaca y además con fines reproductivos, pues simplemente Código Civil no se lo apliques. Pero no decía claramente que sí le debía aplicar y que sí, qué debía hacer el registro civil para acceder al matrimonio. Y entonces, por lo menos de esta primera exigencia en 3 juicios, teníamos 2 que decían que no se podía hacer nada y una sentencia que dijo que sí se podía avanzar a través del juicio de amparo. Esto en sí mismo ya era problemático porque frente a un mismo tema, pues a una pareja se le había amparado y a 2 les habían dicho que no podía proceder su juicio de amparo. Eso pues no podía suceder. Y de esta manera, pues es que en todos los casos se tramitó los recursos de revisión, que eso es como una impugnación o una segunda instancia a través del juicio de amparo. En los 2 juicios en donde dijeron que pues el juicio de amparo no era algo que podía darles acceso al matrimonio a estas parejas, pues quienes teníamos la representación jurídica tuvimos que armar esos recursos de revisión para decir por qué el juicio de amparo tenía que ser un juicio efectivo para estas parejas. Y en el caso de pues quienes habían en la sentencia que había concedido el amparo, ¿quiénes creen que impugnaron? Pues claro, las autoridades. El Congreso y el Poder Ejecutivo en el estado de Oaxaca impugnaron la sentencia que ya le daba de alguna manera la protección a esta primer pareja. De esta manera teníamos 3 recursos de revisión en donde tenía que estudiarse. En uno, pues si el juez que había dicho que el amparo no era viable tenía razón, y en el otro, pues si el juez que ya había concedido la protección constitucional tenía razón. De esta manera teníamos estos 3 juicios. Y pues, ¿qué hacemos con esos 3 juicios? Que era un debate importante. Insisto, todavía no dimensionábamos qué significaba esto para la exigencia a nivel nacional sobre matrimonio igualitario. Y empezamos a buscar, pues, abogados, abogadas expertos en estos temas que nos ayudaran a saber qué hacer con estos juicios que eran importantes. Y es ahí donde Geraldina González de la Vega y Sergio Méndez Silva jugaron también un papel importante
en decirnos cuál era la ruta que podía tramitarse en la Suprema Corte para que estos juicios pues no se quedaran solo en Oaxaca, sino que pudieran atraerse por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y pues nos dieron estos tips para poder lograrlo, nos acompañaron en este proceso y podemos decir también que gracias a pues, sus aportes a esta estrategia jurídica pudimos acceder a una decisión por parte de la Suprema Corte. Regresando al proceso, teníamos estos 3 juicios que tendrían que resolverse. La Suprema Corte, cuando le planteamos que teníamos estos juicios y que pues le solicitábamos que evaluaran poder atraerlos porque pues no había juicios similares en México en este tema, al menos desde la Suprema Corte, lo que había dicho en la acción de inconstitucionalidad 2/2010, pues respondía solo parcialmente unas preguntas, necesitábamos hacer otras preguntas como estas del juicio de amparo. Y la Corte, de manera pues excepcional o de manera pues bastante visionaria, dijo, ok, vamos a resolver esos juicios de tal manera que pues pueda sentarse un precedente a nivel nacional. Los 3 juicios fueron resueltos por la Suprema Corte en diciembre de 2012. Nunca voy a olvidar esa fecha, el 5 de diciembre de 2012. Y pues es algo relativamente rápido. Decíamos, en 2009 se aprueba en la Ciudad de México la reforma. 2010 la Corte avala esa reforma a través de la acción de inconstitucionalidad 2/2010. En 2011 empezamos a litigar los juicios de amparo y en 2012 llegan estas primeras decisiones de la Suprema Corte. En las 3 decisiones, lo que hace la Suprema Corte es conceder la protección a estas 3 primeras parejas oaxaqueñas que se atrevieron a demandar a su Congreso y a su gobernador por negarles el acceso al matrimonio y mantener vigentes estas normas discriminatorias. En las 3 decisiones se da otro paso importantísimo. La Corte analiza ahora justo la pregunta que había quedado pendiente en la acción de inconstitucionalidad. ¿Qué pasa en aquellos estados que no tienen ningún tipo de protección para las familias homoparentales, para las parejas del mismo sexo? ¿Ahí qué pasa y cuál es la obligación del Estado frente a esas normas vigentes discriminatorias? Y ahí la Corte finalmente lo que dijo es que efectivamente esas normas en el estado de Oaxaca, que es de donde se impugnaron estos juicios, pues ejercían una discriminación en contra de estas parejas. Claramente hizo un análisis de cómo pues había una exclusión del acceso a las figuras del matrimonio, una exclusión basada en la orientación sexual e identidad de género de las personas y básicamente dijo que pues se habían violado sus derechos humanos. Ahora, ¿con qué argumentos el Congreso y el gobernador de Oaxaca intentaron echar atrás la primera decisión del juez? Pues básicamente, y es la misma historia que conocemos y que esos argumentos que los hemos escuchado alguna vez, que la figura del matrimonio tenía una historia, ¿no? Una trayectoria en la sociedad mexicana y que no era necesario desfigurarla para garantizar los derechos de la población LGBTIQNB+, ¿no? Y básicamente el Congreso también decía, el Congreso es quien ostenta esta legitimidad democrática de la mayoría que aprobó que así debe ser el matrimonio y por lo tanto pues un juicio de amparo no puede venir a echar atrás esa decisión de la mayoría. En los 2 argumentos la Corte dijo no tienes razón, porque justamente los derechos humanos, los derechos constitucionales están para que se garanticen aún en contra de decisiones mayoritarias. Y esa es la importancia de decisiones y de instituciones como la Suprema Corte. Y en el otro argumento del aspecto histórico, pues básicamente la Corte dijo, acuérdate, Congreso, que el matrimonio nunca ha sido o no ha sido siempre el mismo, ha sido una figura que ha ido evolucionando. Y ahí pone otra vez el ejemplo de cómo en un principio, pues el matrimonio era indisoluble hasta que llega la figura del divorcio. Y pues justo es algo que tiene que irse adaptando al reconocimiento de la realidad social y sobre todo al reconocimiento de una igualdad jurídica. Y con esta decisión, la Suprema Corte dice y otorga el amparo a estas 3 parejas, lo cual es una decisión sin precedentes. Es una decisión que llega además desde un esfuerzo desde los colectivos estatales y que después en el tercer video vamos a ver cómo se extiende esta estrategia al resto del país,
Pero eso es muy importante. Colectivos estatales se apropian de una sentencia y llevan a los tribunales nuevas preguntas para exigir sus derechos. Es decir, ahí en donde los ambientes políticos no eran favorables para lograr una reforma, la justicia constitucional, a través de la Suprema Corte y del juicio de amparo, lograron esos avances. Por eso ahora estos vaivenes de la reforma o de las propuestas de reforma al Poder Judicial tienen que tomar en cuenta lo importante que ha sido la justicia constitucional y la Suprema Corte para el movimiento de derechos humanos y en este caso de la exigencia sobre matrimonio igualitario. Ahora, justo, y esto hay que un poco como comparar lo que dijo la Corte en 2010 cuando resolvió lo de Ciudad de México y lo que resolvió cuando abordó los amparos de Oaxaca. Y esto se resume en dos preguntas básicas. Cuando resolvió lo de los lados de Ciudad de México, la Corte pues básicamente tenía que responder si esa reforma que había aprobado la Asamblea Legislativa violaba la Constitución. Y básicamente la Corte le dijo a la Procuraduría que esa reforma no violaba la Constitución porque la Asamblea Legislativa tenía competencia para hacer la reforma y que además estaba basada en un principio de ampliar la igualdad de derechos para un grupo de población. La pregunta que respondió con los amparos de Oaxaca es una pregunta similar, pero con otro matiz. Aquí la pregunta era, ¿qué pasa en estos estados que todavía tienen una reforma, que todavía tienen, una legislación en el Código Civil que no permite el acceso al matrimonio a parejas del mismo sexo? ¿Qué pasa ahí y cuál es la respuesta que deberá dar el Estado mexicano, la justicia constitucional, a estas parejas? Y notan la diferencia de esa pregunta, es aquí, ¿viola la Constitución en Ciudad de México? Y dicen sí o no, y aquí es, ese estado que no tiene matrimonio igualitario viola la Constitución, y aquí la Corte dijo sí, ese estado que no tiene matrimonio igualitario, que no tiene una protección igualitaria a las parejas del mismo sexo, a las familias homoparentales, viola la Constitución. Y es ahí donde se empieza a desatar una discusión para que pudieran apropiarse de esto otros estados del país. Y esto es pues la primera gran batalla que viene desde el activismo. Insisto, son parejas del mismo sexo que se animaron a demandar a sus congresos y a sus gobernadores. En la Ciudad de México fue la Procuraduría quien intentó invalidar la norma. Aquí es la propia ciudadanía, las propias parejas LGBT que buscan impugnar esta norma en Oaxaca que no les permitía el acceso al matrimonio. Ahora bien, no todo fue miel sobre hojuelas en esta decisión de la Corte. Primero, porque mágicamente y después de decir que había una violación de derechos humanos, cuando se resuelve qué efecto se le va a dar a esos juicios de amparo, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, que es quienes resolvieron estos amparos, pues básicamente dijo que habría que salvar la constitucionalidad de la norma y que por lo tanto esa norma no era inconstitucional cuando definía al matrimonio como la unión de un solo hombre y una sola mujer. Y por eso la Corte en esas tres primeras decisiones ordenó al registro civil que hiciera lo que en derecho se conoce como una interpretación conforme. Es decir, que al momento de que respondiera a las solicitudes nuevamente de estas parejas del mismo sexo, debía hacer una lectura distinta del Código Civil y ahí donde dice textualmente, o decía, porque ya se reformó, ahí donde decía la unión de un solo hombre y una sola mujer, el registro civil debía leer o entender que era dos personas y concederles el acceso al matrimonio y celebrar esos matrimonios, lo cual era una solución a medias, porque esto significaba que cada pareja tenía que venir al juicio de amparo al infinito para poder acceder al matrimonio. No había posibilidad de acumular un conjunto de sentencias para lograr o iniciar lo que entonces estaba vigente como una declaratoria general de inconstitucionalidad que aspirara a borrar esa norma discriminatoria. Y entonces es una gran sentencia en temas de derechos humanos de reconocer toda la discriminación que hay detrás de la negativa o de esta legislación que niega el acceso al matrimonio de entre parejas del mismo sexo, pero se queda corto en los efectos. Entonces, pues celebramos un montón esas decisiones,
Me acuerdo perfectamente que una de las parejas me dijo, es que cuando iniciamos esto yo no pensé que podía ganarle un juicio de amparo a un congreso y a un gobernador para poder casarme. Y es ahí donde se restituye de alguna manera la fe en el derecho y en el juicio de amparo. Y así, en el próximo video vamos a ver cómo se extendió eso y qué significó para otras entidades del país. Mientras tanto, lo dejamos aquí y no olviden dejar sus comentarios, preguntas que quieran que resolvamos en el video, suscribirse a este nuevo canal de sentencias y nos vemos en la próxima.